Hola de nuevo, estamos yendo a uno de los lugares que más tiempo llevaba con ganas de ver, y no es nada más y nada menos que Belchite. Belchite es un pueblo pequeño, de unos 1.700 habitantes, y lo que le caracteriza es que tiene un pueblo al lado de otro, con el mismo nombre. Sí, como lo oyes. Por un lado tienen el pueblo antiguo y por otro el nuevo. El antiguo está completamente en ruinas, y a pocos metros construyeron uno nuevo. ¿Por qué no reformaron el pueblo antiguo y se quedaron a vivir en él? Os cuento todo eso más adelante y mientras os diré que el nuevo Belchite se construyó en mayo de 1940, a medio kilómetro del viejo. Y el último habitante de Belchite Viejo abandonó el pueblo en 1964, quedando en él únicamente los recuerdos y evidencias de un pasado tormentoso. Aquí podemos ver la entrada al viejo Belchite, como podéis ver al lado ya de las viviendas del pueblo nuevo. Hoy en día, este viejo Belchite se encuentra completamente cerrado y a él solo puedes acceder con las visitas guiadas. Prohibida la blasfemia. Ese es el cartel con el que nos recibe la puerta principal de un pueblo cuyos primeros inicios datan de la Edad del Bronce antiguo y que finalmente fue marcado por la Guerra Civil Española. Antes de nada, os diré que anterior a la Guerra Civil Española, Belchite sufrió otras batallas como la de la Guerra de la Independencia contra los franceses o la batalla carlista, entre otras. Esta es una de las imágenes del antes y el después de la vida de un pueblo devastado. El 17 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil Española, pero no fue hasta el 6 de septiembre de 1937 cuando comenzó la batalla de Belchite. En Belchite, al inicio de la Guerra Civil, había aproximadamente unos 3.800 habitantes y su gobierno estaba compuesto por 9 concejales de derechas, uno republicano moderado y otro socialista. Como veis, el ayuntamiento estaba ajeno a los resultados electorales, ya que había ganado la izquierda con la República, y esto debilitó la vida social de los belchitanos. El 18 de julio de 1936 se intentó hacer un golpe de Estado, el cual fue fallido. Así que posteriormente los falangistas comenzaron a detener y quitar el mando a las personas de izquierdas, dejando a cargo del lugar al Frente Popular. Todas esas personas arrestadas eran paseadas, así lo llamaban vulgarmente, aunque lo que hacían era llevarles a las afueras del municipio y fusilarles. Se calcula que fusilaron como mínimo a 170 personas en esta comarca. En Belchite es detenido el alcalde socialista Mariano Castillo y su familia. Mariano se suicidó el 31 de julio, mientras que su hermano y su mujer fueron ejecutados, y junto a ellos políticos, maestros, campesinos, jornaleros y trabajadores. Incluso fue asesinado un alcalde puesto en el cargo por los sublevados, es decir, por la derecha, debido a que se opuso al fusilamiento de los republicanos. He querido repetir este trozo de vídeo para explicar que esto que veis es una especie de fosa común, que antes de la Guerra Civil servía para acumular el aceite, pero que posteriormente usaron para meter los cadáveres que se acumulaban por las calles, ya que las bajas diarias eran numerosas, y eso hacía que las condiciones sanitarias fueran nefastas. Como podéis observar, las paredes de las casas están llenas de agujeros de balas. Esta casa concretamente era la casa de la Domi, quien era la empresaria más importante y popular del pueblo. Se dedicaba a los tejidos y su marido tenía una almazara de aceite. La parte inferior de esta casa era una tienda de telas y ella vivía en la zona superior junto a su familia. Durante la Guerra Civil su casa fue ocupada y la tienda de telas se convirtió en un hospital. Su casa daba a la plaza más importante de Belchite, denominada Plaza Nueva, la cual tenía mucha afluencia, pues eran muchas las mozas que iban a por agua a la fuente que había en el centro de la plaza. Justo enfrente había una taberna, así que ya os podéis imaginar el porqué de la afluencia. La batalla de Belchite se produjo entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1936. Estaba destinada a tomar Zaragoza, pero para intentar aliviar la presión del frente del norte, se quedaron en esta zona para aliviar este pequeño foco. La batalla se convirtió en una guerra callejera. Tan solo hicieron falta 12 días de batalla para contar con más de 5.000 bajas entre ambos bandos y civiles y destrozar un pueblo entero. Algunos de los habitantes de Belchite consiguieron huir y de tal forma salvar la vida.
Las huidas eran nocturnas, ya que es cuando menos luz hay y puedes pasar desapercibido de mejor manera. Había un comandante que les ayudaba a escapar. Este fue el caso de una niña, quien se disponía a huir junto con su padre y su hermano, dejando a su madre en el pueblo de Belchite. Ella iba junto al comandante, ya que se sentía más protegida. El comandante lanzó una granada para dispersar al enemigo y que salieran corriendo todas las personas que se disponían a huir, pero el enemigo les alcanzó. El comandante cayó inerte tendido en el suelo y poco después lo hizo la niña, de tan solo 12 años de edad. La niña quedó inconsciente y llena de sangre. Su hermano, con 7 años, corrió hacia ella e intentó arrastrarla para que continuara con ellos, pero no podía con ella, ya que al estar inconsciente era un peso muerto, y esto, para un niño 5 años menor, era prácticamente imposible. Así que se lo dijo a su padre para que le ayudara. El padre, siendo consciente de la gravedad, le dice que la hermana acababa de fallecer y ya nada podían hacer por ella, así que tenían que continuar dejándola allí tendida para intentar salvar su vida. Sola y tendida en el suelo quedó esta niña, para todo el mundo ya sin vida, pero la niña sí que vivía, y al poco tiempo la recogió un soldado republicano, la llevó hasta un camión y se la llevó al hospital de Alcañiz, donde decidieron operarla, pues tenía una herida de bala que le atravesaba la rodilla. Fueron 4 largos meses de recuperación en este hospital, sin saber nada de su familia, si seguían con vida o el enemigo las alcanzó, pero siendo muy consciente de que para ellos ella sí había fallecido. Un día la dejaron salir a la calle para fortalecer la musculatura y facilitar la recuperación, y mientras paseaba se encontró con 2 señoras que estaban hablando, y una de ellas decía que tenía que regresar a Belchite. Esta niña le pidió que buscara a su madre, y si seguía con vida le dijera que ella estaba bien y se estaba recuperando en el hospital de Alcañiz. Cuando llegó la señora, hizo lo que le prometió. La madre seguía con vida y le contó todo. Entre todos los vecinos recolectaron dinero para que esta madre pudiera comprar un billete de autobús y fuera a recoger a su hija. De ahí se fueron refugiadas a otra localidad. Esta niña finalmente murió el 13 de diciembre del 2023 con 98 años de edad. Cabe destacar también en esta historia la labor del soldado republicano, quien sin mirar la etiqueta de la niña ni con el bando con el que escapó, se limitó a ayudar a una persona que simplemente necesitaba atención y ayuda. Y como esta, hay muchas historias más, así que por ello y por la magia de este lugar, os recomiendo que vengáis a conocerlo y así entender toda la historia que aquí hubo. Ahora voy a continuar con la historia del pueblo, y es que al finalizar la guerra, Franco les hace la promesa a todos los belchitanos de construir un nuevo pueblo en el que dar cabida a todos los habitantes del viejo Belchite, compensándoles por tanto como habían sacrificado por la causa bélica. Pero eso se quedó en tan solo una promesa. Porque sí, se hizo un nuevo pueblo denominado la Pequeña Rusia, porque en él se ubicaban las personas de izquierdas, es decir, los republicanos y presos políticos de la guerra. Pero como podéis comprender, por la tensión de aquel momento, eran muchas las personas que no querían vivir allí, porque iban a ser tachados por un bando. Por ello, esta pequeña Rusia estuvo abierta solamente de 1940 a 1945. Posteriormente, en los años 50 hicieron otro pueblo, que es el actual, donde se reubicó a todas las personas que habían quedado sin hogar, pero quedaban pagando un alquiler por la casa que iban a ocupar. La pregunta es, ¿no sería mejor haber reconstruido el pueblo viejo y que cada habitante conservara su anterior vivienda? La respuesta es no. Franco lo tenía claro, quería que el viejo Belchite quedara como muestra de los estragos de una guerra y enseñar a las nuevas generaciones los daños que había causado el bando republicano. Así que en el viejo Belchite no se podía hacer nada, ni remodelaciones ni mantenimiento, nada. Así, el último habitante fue prácticamente obligado a abandonar el pueblo en 1964. El viejo Belchite también tiene una parte oculta, un lado de leyendas y sucesos paranormales que cuentan y muestran en la visita guiada nocturna. Algunos defienden que se escuchan gritos de los caídos y que las almas en pena vagan por las calles sin tener aún el descanso eterno. Ya en 1986, un equipo del programa Cuarta Dimensión
acudió al pueblo de Belchite a comprobar dichos sucesos y cuentan cómo fueron atraídos por una fuerza que les controló y guió durante todo el proceso, llegando incluso a subir a la torre más alta, suceso del que se arrepintieron al día siguiente al ver las imágenes, pues dicen que mientras estaban en el rodaje no eran conscientes de lo que hacían y no recordaban nada de lo que habían hecho. Aparentemente, aparte de esa fuerza que les atrajo, no hubo nada más, pero posteriormente pudieron comprobar las grabaciones en las que quedaron registrados los sonidos fácilmente identificables con aviones, bombas, tanques, disparos y canciones militares. En los sitios en los que hay una mayor carga paranormal es en la Plaza de la Cruz, la Fosa Común y en las dos iglesias. Es en estos lugares donde fueron encontradas fosas comunes de la Guerra Civil, pero también de la Peste Negra, que afectó a Belchite durante la Edad Media. Estos sucesos paranormales han continuado hasta nuestros días. Por ejemplo, en el rodaje de la película Las aventuras del barón de Munchausen, algunos miembros del equipo vieron a dos mujeres vestidas con trajes de época y al acercarse a ellas se esfumaron misteriosamente. Todos esos sucesos hicieron que las especulaciones fueran cada vez mayores. Muchas más personas se acercaban al lugar e incluso fue escenario de videoclips y de otras películas como la del Laberinto del Fauno. Los habitantes del pueblo y algunos turistas también han sentido situaciones extrañas, como voces en las grabadoras de teléfonos y cámaras, varias fotografías que salen con sombras, que aparentemente son personas y que por supuesto no estaban allí, algún carro moviéndose solo, psicofonías de unos niños cantando o, por ejemplo, el caso de dos hermanas, Paulina y Abelina, que vivían en Belchite y fallecieron en un bombardeo, pero que posteriormente se colaron en el rodaje del Laberinto del Fauno a modo de sombras, cuando estaban grabando justo la zona de su casa. Como os he dicho anteriormente, acceder al viejo Belchite tan solo es posible con una visita guiada, y aunque la visita no te garantiza vivir esas experiencias paranormales, hay muchos turistas que sí lo han sentido y cuentan que han sentido cosas extrañas, como cambios bruscos de temperatura o la sensación de que alguien te observa desde la lejanía en la oscuridad de las calles o desde las ventanas de casas vacías. Es más, cuanto más avanza la noche, más aumentan dichos fenómenos, como si poco a poco, entre la oscuridad y el silencio, este pueblo abandonado y arruinado cobrara vida. Quiero despedir este vídeo con una vieja copla que inventó una de las personas que tuvo que ver con el lugar, ya que su madre se puso de parto y tuvo que abandonar el lugar para darle a luz en un sitio menos bélico y más tranquilo. Esta copla es el sentimiento de todos los belchitanos que un día tuvieron que abandonar su hogar, y dice así: Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. En las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que